Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches y vamos a continuar desde ya con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis para hablar este último mensaje acerca del cielo. Apocalipsis capítulo 21, por favor, y 22. Si puedes marcar algunas expresiones que les voy a estar indicando. Hemos visto ya semanas atrás y ha empezado nuestro estudio acerca del cielo, pero en esta oportunidad vamos a concluir con este mensaje. Ahora, cuando hablo del cielo, hay muchísimo más para estudiar. Yo les animo a seguir estudiando de sus casas este gran tema, que por cierto habla en cantidad de veces en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a tratar cuando observamos el cielo. ¿Qué sucede cuando observamos el cielo como lo observó Juan? Apocalipsis 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, mira el texto, vi la santa ciudad, es decir, Jerusalén la celestial, dice, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Miren el versículo 3, y oí una gran voz, ¿de dónde? Del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren conmigo el versículo, capítulo 21 mismo, versículo 22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen, porque en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz en ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Te voy a compartir rápidamente la pantalla para hablar del tema en esta noche. Cuando uno ve el cielo, hermanos, uno puede ver detalles que Juan ve, pero también que él te cuenta que no estarán en el cielo. Y este último mensaje nos hablará justamente, al investigar la palabra de Dios, de estas cosas que veremos, pero es importante partir con la pregunta, ¿con qué otros nombres se le conoce al cielo? Bueno, al cielo, como ya lo hemos visto en estudios pasados, se le conoce como una ciudad. Y eso nos indica para hablar de una residencia, de un lugar real, un lugar concreto, un lugar geográfico existente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Hebreos 11, 9, 10 dice, por la fe habitó como extranjero, está hablando de Abraham, en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba, mira el texto, la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. La palabra arquitecto, el término arquitecto y constructor, el arquitecto es el artífice, el diseñador, y el constructor es aquel creador, aquel que ejecuta, aquel obrero que pone en marcha ese diseño. El mismo Dios es el artífice, el artesano, el originador. En su mente comenzó el cielo, pero también es el que la está completando. Justamente la palabra ciudad que estudiamos ya es la expresión polis, para hablar de una ciudad, una metrópolis, una ciudad donde hay habitantes reales. Así que el cielo es llamado una ciudad para decirnos que es una residencia, pero también es una patria. Justo el libro de Hebreos capítulo 11, y esto nos habla de una relación. Justo el versículo 3 y 14 menciona lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. La expresión es despidiéndose de esta vida terrenal y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban, hermanos, una patria, es decir, celestial, el reino de los cielos. Y la palabra patria, la raíz es la palabra patris, de donde uno usa la expresión pater o padre, patriarca para ser más exacto. Por eso te puse acá, que justamente cuando uno habla del cielo como patria, habla de una relación. Por eso Jesucristo en Juan 14 dijo, la casa del Padre. ¿Se acuerdan? En la casa de mi Padre, y donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar, y Él dijo, vosotros pues oraréis así. Mateo capítulo 6. Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos, ¿ves? Para hablar de una patria, para hablar de una relación entre nuestro Padre Celestial y nosotros, que hemos creído en el Hijo de Dios, que nos ha dado el derecho por creer y recibir a Jesucristo como Salvador, según Juan capítulo 1, versículo 12. Qué bonita expresión de patria para hablarnos de que tenemos una relación con Dios, pero también se le llama gobierno o reino para ser más específico. Justamente, según de Pedro, en su segunda carta, Pedro dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra reino que él usa acá, el término basileía, habla de realeza, de un gobierno. Y querido hermano, qué tremenda posición que el Señor Jesús nos ha dado. No solo iremos a un lugar de realeza, somos considerados su realeza ahora. Pedro en su primera carta, 2:9, lo aclara muy bien, que nosotros somos ahora ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pertenecemos a la realeza de los cielos, no una realeza humana. Dios nos colocó en una posición predominante, resaltante y eterna. ¿Dónde? En los cielos. Qué dignidad, hermano. Qué animante que yo personalmente encuentro estas palabras. Que ahora Dios nos considera de su gran realeza. Somos hijos del Rey, hijos de Dios, por la sangre del Cordero. No olvides esto. Por eso era importante para mí empezar recordándote que el ciudad nos habla de residencia, por eso es llamado el cielo una ciudad. Ahí va nuestro destino eterno, es nuestra residencia, nuestra ciudadanía que está en los cielos, Filipenses 3. Es una patria para hablar de que Dios es nuestro Padre en nuestra relación de padre a hijo, pero es un gobierno porque Dios nos ha puesto en una posición digna. Y si tú eres hijo de Dios, tienes que saber esto. Tu nombre ahora está escrito en el reino de los cielos, bajo el libro del Cordero. Tu posición ya no es más en esta tierra, ahora le pertenecemos. ¡Qué dignidad! La pregunta que viene a continuación es, ¿qué observó Juan en el cielo? Bueno, en primer lugar, que no hay templo, hermano. Si tienes papel y lapicero ahí, apunten. No encontraremos en el cielo templo. ¿Cómo sabemos esto? Apocalipsis 21:3 dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo estará con ellos como su Dios. Pero Apocalipsis 21, versículo 22, más adelante dice, y no vi en ella, no vi templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Salten al capítulo 22 y tú vas a ver que el versículo 4 se recalca esto. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. ¿Cómo es eso, hermano, que no habrá templo? Bueno, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. ¿Qué era el templo para un judío? Y que, por cierto, Juan era judío. Por eso escribe muy bien esta característica. Salmo 84:10. David dijo lo siguiente del templo, de la casa de Dios, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta, siquiera a la puerta, de la casa de mi Dios. ¿Que habitar dónde? En moradas de maldad. El judío anhelaba ir a la casa de Dios. Por eso, ¿cómo lo hacían? No a regañadientas, lo hacían con un corazón emotivo y alegre. Miren Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para un judío el templo era lo máximo. Por eso un día a Jesucristo
Los 12, ¿se acuerdan que estaban con Jesús mientras andaban por el templo? Se asombraron y les mostraron lo colosal del templo de Herodes en aquellos días. Y se acuerdan lo que Jesús dijo: "He aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada". Era un dolor continuo cuando destruían el templo, que por cierto se destruyó en 3 ocasiones, según la historia de la nación de Israel, hermanos. Claro, vinieron naciones paganas. La primera nación pagana que vino fueron los caldeos, con Nabucodonosor. Quemaron sus puertas, destruyeron el templo, y ahí Lamentaciones se escribe desde el corazón de Jeremías, justamente para hablar de la devastación y el dolor que él sintió por ver el templo, la casa de Dios, la ciudad santa, Jerusalén destruida. Pero en aquel día ya no habrá templo. Ahora, quiero que veas un poquito, si en el Antiguo y Nuevo Testamento se habla del templo, ¿cómo será en aquel día cuando no haya templo? Porque cuando uno iba al templo era para acercarse a Dios. Pero en cuanto a mí, Salmo de Asaf dice así: el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué encontraba un judío cuando se acercaba al templo? El bien de Jehová. Ponía su esperanza en el Señor para contar todas sus obras. En aquel día encontraremos el bien eterno. Salmos 27:4, en un contexto de crisis, David dijo esto de la casa de Jehová: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Su prioridad cuál era? Su búsqueda diaria cuál era? Que estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Un día esto sucederá. Estaremos, como dice el salmista, en la casa de Dios moraré por largos días. Salmos 23. Pero acá dice, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. No podía ver la hermosura de Dios, en la satisfacción, el deleite, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero en aquel día, como dice Apocalipsis 22:3, veremos su rostro. Como dice Corintios, ya no como un espejo, y que somos transformados. En aquel día le veremos, dice 1 Juan 3, tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. La Biblia nos enseña que el judío al templo también, según Salmo 65:4, para ser feliz, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados, mira el texto, del bien de tu casa, de tu santo ¿qué? Templo. Un día encontraremos satisfacción eterna en los cielos. Mira el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, en el templo, en la casa de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué plenitud con la cual se describe, qué satisfacción, qué exquisitez con la cual se describe cuando alguien iba al templo, pero en aquel día, ¿cómo será, hermano? Ya no habrá necesidad de esto, de acercarte por un ritual, de acercarte con un procedimiento, ya no. Por eso el libro de Hebreos nos dice que Cristo traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y hoy podemos, por medio de la oración, entrar al trono de la gracia. Pero en aquel día estaremos físicamente con el Señor y seremos plenos en su totalidad. Jesucristo dijo esto. Para aquel que aún todavía no le conoce, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Si usted cree en Jesús, mire lo que Dios hará con usted y haremos morada con Él. Claro, hoy somos el templo del Espíritu Santo. En aquel día ya no. En aquel día estaremos delante del Cordero, delante del trono de aquel que está sentado. Ya no habrá necesidad de templo. Habrá satisfacción, una felicidad eterna, hermano. No hay necesidad de luz. Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22, versículo 5. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor le ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. Uno se rasca la cabeza y dice, ¿a qué se refiere con esto de luz? Bueno, ya no va a haber sol, literalmente. ¿Quién creó el sol? ¿Quién creó la luz? Dios lo hizo. Génesis 1, versículo 3 al 4, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y esto fue antes de crear el sol y la luna, según el capítulo o el cuarto día en Apocalipsis. Pero el texto acá
Dios creó la luz como algo bueno. Y la palabra luz, en el hebreo, es el término or para hablar de iluminación, luminaria. Tú y yo entendemos como alba, que es el amanecer por la lumbrera o por el resplandor básicamente del sol. En aquel día ya no será así. Ahora, si Dios creó en un principio la luz buena, ¿qué dijo Jesús de sí mismo en cuanto a la luz? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Y según Apocalipsis andaremos a la luz del Cordero. Primera de Juan 1.5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan capítulo 1, el mismo autor de la carta de Apocalipsis, versículo 9, dice, aquella luz, cuando viene Cristo a nacer humanamente, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Un día, ¿por qué? Si tú me preguntas por qué no habrá necesidad de sol ni de luz artificial, como hemos visto en el versículo 5 del capítulo 22, es decir, de lámpara, porque la gloria de Dios la iluminará. Ya no tendremos miedo a esa gloria, esa Shekinah del Antiguo Testamento, cuando hombres y mujeres veían, tenían miedo aterrador. Moisés, en el libro de Hebreos se decía que estaba espantado y temblando porque no podía ver hombre su gloria y vivir. Tenía que morir por la majestuosidad de la gloria de Dios. Sin embargo, en aquel día le vamos a ver, hermano. No va a haber necesidad de luz, no va a haber necesidad de sol. Envía tu luz y tu verdad, dice el salmista. Salmos 43, 3, 4. Estas me guiarán, me conducirán ¿a dónde? A tu santo monte, a tus moradas. ¡Qué deleite! Porque ahí estaremos delante del altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Ya no habrá más juicios por medio de su gran gloria. Será un deleite, hermano. No hay más necesidad de luz. No hay tristeza y no hay dolor. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 7:17 ya lo había dicho, que Jesús enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y claro, hay un evento en el capítulo 19, se le llama el Tribunal de Cristo. Según Primera de Corintios, capítulo 9, habla de esto, que compareceremos todo creyente, solamente creyente, no para ver si es salvo o no. Si usted está en el tribunal de Cristo es porque usted es creyente, es hijo de Dios. Se evaluará qué hicimos con nuestra vida. Se evaluarán nuestras obras, no para salvación, sino para recompensas. Algunos por vidas desperdiciadas, algunos por oportunidades perdidas, por votos rotos, promesas incumplidas. Tal vez porque no llegaron a ser lo que Dios quiere que ellos sean, por su obstinación. Y esto nos enseña que va a haber lágrimas en los cielos, pero un día Dios enjugará toda lágrima. Yo creo firmemente en esto, hermano. Algunos serán salvos como por fuego, no tendrán nada que ofrecer al Señor. Pero aún eso, Dios va a secar los conductos lagrimales de nosotros. Ya no habrá más dolor, no habrá tristeza, no habrá clamor. La palabra clamor es angustia por un dolor, por un afán, sea por enfermedad o por necesidad. No habrá más separación ni muerte. Apocalipsis capítulo 21, por favor. Si lees conmigo, el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué era el mar para el apóstol Juan en aquellos días? ¿Dónde escribió el Apocalipsis? En una isla llamada Patmos. ¿Qué lo separaba de los creyentes que él amaba de la iglesia que se encontraba al otro lado del mar en Éfeso? Después de las demás 7 iglesias que él escribe, el mar los separaba. Y yo creo que a esto se refiere. No habrá más separación. Pero también dice ni muerte, versículo 4 del capítulo 21, no habrá muerte, dice el texto ahí. La palabra muerte habla de mortandad, difunto, caducidad, un término, es decir, la conclusión de la vida nuestra si Cristo no viene antes. Físicamente vamos a morir, sí, si Él no viene antes. Deseamos que Él venga ya y nos rapte, ¿cierto? Pero justamente la muerte entró como consecuencia del pecado. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. En aquel día ya no habrá muerte. Por eso la Biblia nos dice que no habrá más separación, porque justamente la muerte nos separa de Dios, o es la separación de Dios por causa de nuestro pecado. Es una de las consecuencias del pecado, porque todos pecamos. Porque una persona muere físicamente,
por el pecado. No fue el plan original de Dios, pero un día lo será la eternidad para nosotros. Ya no habrá más muerte. Por eso, como dijo un pastor, en aquel día podemos cantar lo que dice Corintios. ¿Cuáles son las dos poderosas razones para creer que ya no habrá muerte? Bueno, Hebreos 2.14 dice dos razones. La primera está en Hebreos y después en Corintios. La primera, porque el príncipe de la muerte fue ya vencido. ¿Cómo, hermanos? Sí, el príncipe de la muerte fue ya vencido. Lean conmigo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la humanidad física, el hecho de ser un humano de carne y sangre, Jesucristo está diciendo que él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué se hizo hombre? Para destruir por medio de su muerte o la muerte, dice al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es ese? Es el diablo. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Claro, por eso lo llamamos príncipe de este mundo, lo llamó el Señor Jesús, el diablo. Y que por cierto, según Apocalipsis 2, él sabe que le queda poco tiempo. Su destino está trazado en la condenación eterna con todos aquellos que rechazaron al Hijo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Cristo lo venció, lo destruyó. ¿Cómo? Con la muerte de su cruz. Los puso en vituperio, los avergonzó literalmente, les dio cátedra en su cruz. Único. Destruyó al enemigo. El postrer enemigo un día, Apocalipsis más adelante, será destruido. O perdón, Apocalipsis 20, ¿no? Versículo 11. La muerte y el Hades ya no tendrán más lugar. Dios los destruirá. Por eso, como te dije hace un momento, un pastor una vez me dijo, un día cuando ascendamos a los cielos, tal vez vamos a cantar 1 Corintios 15. Porque el poder de la muerte también fue ya terminado. ¿Cómo es eso el poder de la muerte? Sí, no solo el príncipe de la muerte, sino el poder de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que cree en el Hijo de Dios, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y como dijimos la semana pasada, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Él ya nos dio la victoria sobre esta muerte. Y un día nos revestirá, nos transformará este cuerpo de la humillación nuestra. Y ya no experimentaremos más el dolor, la muerte, porque Él ya destruyó al príncipe de la muerte y el poder de la muerte será anulado para la eternidad. Así que en aquel día no habrá templo, no hay necesidad de luz, no hay dolor ni tristeza, no hay más separación ni muerte. Por tanto, no hay más pecado. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 27, ratifica de una manera mucho más especial. No entrará en ella, está hablando de la ciudad celestial. Cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El versículo del capítulo 22, versículo 3. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cuántas maldiciones entraron por el pecado de Adán y Eva? En aquel día no será más. Los cielos no tienen estas características. No hay más pecado. Por eso, si usted me está escuchando hoy, venga a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, deje que Él lave sus pecados. Él es denominado, como dice Malaquías, como jabón de lavadores, fuego purificador, ese jabón que puede lavar cualquier inmundicia de nuestros pecados. Y con un solo sacrificio puede hacerle perfecto para siempre, si usted cree en el Hijo de Dios, para que en aquel día, cuando abra sus ojos en la eternidad, en la presencia eterna del Dios Todopoderoso, usted podrá comprobar que no hay más pecado. La Biblia también nos enseña en el libro de Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿cómo será aquel día? Mora la justicia. Ya no habrá injusticia, hermanos, no habrá pecado que lamentar, ya no hay más maldad,
dice la palabra de Dios. No hay más cosas nocivas, ¿cierto? En el reino de los cielos ya no será así. Hoy, por donde uno lo vea, uno ve la maldad, creo, como un pan diario, ¿cierto? Uno ve el pecado de una manera muy notoria, que hoy ya no se puede esconder. Hoy uno puede ver adulterio, fornicación, mentira, violencia, robo, engaños, crímenes por aquí, por allá, por todas sus formas, en una rampante sociedad aparentemente sofisticada donde evidentemente el pecado ha abundado mucho más. Y en aquel día no habrá más pensamientos coléricos, acciones deshonestas, palabras sucias, intenciones perversas. Dios quitará el pecado y en los cielos no entra el pecado. Isaías 57:15 dice que Él es el santo, que Él habita en la altura, pero también en la santidad. Por eso no hay pecado, porque Él es muy limpio de ojos, como dice el profeta Habacuc. Así que estas cosas no habrá en el cielo. Ahora esta pregunta yo la elaboré, porque varias veces varios hermanos me han preguntado, hermano, ¿qué haremos en los cielos? Bueno, hay muchas de ellas, pero en esta oportunidad quiero mostrarte solo dos, porque ya el tiempo nos está ganando, ¿cierto? Solo dos. La primera es que le vamos a alabar. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 4 y 5, a los 24 ancianos representándonos en la iglesia, los 4 seres vivientes, y cuando estén los ángeles y el Cordero, ¿qué hacían ellos? Se postraban sobre su rostro y le alababan, claro, por la gran redención. Pero en aquel día, según Apocalipsis 19, le vamos a alabar. Y Apocalipsis 19 usa 4 aleluyas cuidadosamente para hablar las razones de por qué le vamos a alabar. La palabra aleluya, que vamos a leer en Apocalipsis 19, la designó David o la usó por primera vez en Primera de Crónicas 16:9, cuando dice que él designó a levitas para dirigir al pueblo en la adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias, para alabar, es decir, para dar aleluyas, para alabar al Señor Dios de Israel. Literalmente significa alaben al Señor. Y este aleluya aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora, hermano, yo quiero aclararte algo. Nadie va a discutir que esta expresión aparece mucho más en los salmos, porque si hay un cántico o un libro que habla de cantidades de cánticos de aleluya, es el libro de los salmos. Pero creo yo que el segundo libro después de los salmos, donde se alaba a Dios en cantidad de veces, como 14 veces, es Apocalipsis. Y hay razones predominantes. ¿Por qué le vamos a alabar? Ahora, yo espero que esto no le choque a nadie, pero si no aprendes a alabarle hoy en estos días, te va a chocar el cielo, ¿eh? Porque inevitablemente le vamos a alabar por su salvación. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud. ¿Dónde? En el cielo, que decía, aleluya, ahí está. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahí está. El primer aleluya es por su salvación. ¿Qué nos recuerda esto, hermano? Apocalipsis 7:9-10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Ahora mira el versículo. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Solo Dios puede dar salvación y le vamos a alabar por eso. Y tú dices, ¿por qué, hermano? Para no olvidar por qué razón nos encontramos ahí. Solo porque Él nos quiso salvar. Y quiero ratificar bien esto porque uno de los hombres llamados a sí mismo como el peor de los pecadores dijo lo siguiente. Ahora yo puse estas dos citas en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, ¿no? Para que ser más específico, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino, Señor Jesús? Para darnos una mejor vida, para hacernos sentir bien, solamente para consolar, no, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dice Pablo. Si alguien esta noche me escucha, porque entiende que es pecador y se da cuenta que está separado de Dios, porque así Dios lo dice en su palabra, hay esperanza para usted. Él vino para salvar a los pecadores, incluso al peor de todos.
Primera de Timoteo 4:10, por esto es que trabajamos con esmero. Seguimos luchando por nuestra esperanza, que está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador, mira el texto, de toda la humanidad. No de un grupo especial, de toda la humanidad. Y en especial de todos los creyentes. Claro, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, somos hechos hijos de Dios. Derecho firmado por el mismo Dios eterno del cielo. La salvación es algo que nosotros vamos a dar, aleluya, por primera razón. Segunda razón, por su severidad, por su juicio y justicia. Ahora, miren esto bien, hermanos, porque no solo alabamos a Dios por lo bondadoso que fue para salvarnos, sino porque es un Dios justo, porque es severo. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de manos de ella. Y otra vez que dije, vamos a decir, bueno, acá dice que dijeron, pero vamos a decir, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dios es justo, el juez justo de toda la tierra. Es una expresión que se repite continuamente en Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 11 y 12a. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, en conclusión, alegraos cielos, los que estamos arriba, y los que moráis en ellos. Pero mira el contraste, pero hay en los moradores de la tierra y del mar. Mientras Dios derrama su ira y su juicio acá, nosotros vamos a cantar aleluya, porque es justo pagar con justa retribución, dice Tesalonicenses, a los que nos atribularon. Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas. ¿Por qué vamos a alegrarnos y cantar a Dios? Porque Dios os ha hecho justicia en ella, Dios juzgará. Un día esto sucederá. Este es el segundo aleluya. Apocalipsis 9:20 al 21, mira, esta creo que es la gran razón. Porque si hay un juicio tremendo que se ve en toda la tierra como ningún otro libro en la Biblia, es Apocalipsis. Pero no logrará ni un ápice de remordimiento siquiera, de lamento siquiera, en el corazón del hombre. Por eso vamos a cantar, creo yo, aleluya, porque Dios es justo. Porque Apocalipsis 9:20 al 21, y en un momento te mostraré otro texto más, dice que los hombres que no fueron muertos con esas plagas, después de los juicios de Dios, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 al 11, y los hombres, dice ahí, se quemaron con el gran calor. Dios les enviará como una especial plaga que les hagan hasta úlceras, e irá al sol y el sol quemará. Mira, qué bloqueador para protegerse, ni sombra siquiera. Pero esto que dice, ni aún así se arrepintieron para darle gloria. Cuando el quinto ángel derrame su copa sobre el trono de la bestia, se van a morder de dolor. Pero mira la conclusión, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Como juicio tras juicio cae, y ni aún así, hermanos, el hombre se arrepiente. ¿Lo vieron? Ni aún así. Por eso vamos a cantar aleluya, porque Dios es justo. Tercera aleluya, por su soberanía. Apocalipsis capítulo 19, por favor. Miren conmigo el versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios. Se postraron en tierra, una expresión física corporal, y adoraron a Dios que está sentado en el trono. ¿Y qué decían? Amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Porque Dios es soberano, porque está en su trono, no perdió el control. Acá dice amén, la primera vez que viene la expresión amén está en el libro de Números. Y es una palabra que nos enseña de ratificar, es así sea, algo que ratifica, que corrobora que Dios sigue siendo Dios, porque Él está en su trono. Y como dice Habacuc, calle delante de Él toda la tierra.
Como dice Daniel, el gran profeta, el cielo gobierna. Porque el Señor Jesús dijo bien claro que el trono del Padre es firme, aun cuando el cielo y la tierra pasen. Dios ha establecido su palabra en los cielos y no va a cambiar. Ni un ápice de la Escritura cambiará ni se alterará. Dios es justo, Dios es un Dios que salva, es severo y es soberano. Qué consuelo, qué confort, qué firmeza llena nuestro corazón de este tercer aleluya. Cuarto y último aleluya que aparece en Apocalipsis capítulo 19. Se encuentra en el versículo 6 por su supremacía. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, el Shaddai, que nunca perdió el control, nunca perdió el gobierno, el Dios todopoderoso. Apocalipsis 18:8 te da la razón de su juicio, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre será quemada con fuego. Está hablando de la gran Babilonia, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y quiero decirles algo, hermanos, Dios es poderoso. Pero tal vez alguno se pregunte, ¿y la pandemia? Mira, poderoso es Dios, para que aún después de muerto levante nuestro cuerpo. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacernos atravesar el valle de sombra de muerte y llevarnos a la gloria eterna. Poderoso es Dios. Pero también poderoso es Dios para juzgar este mundo. Poderoso es Dios. ¿Qué vamos a hacer en los cielos? Le vamos a alabar. Número 2, le vamos a servir. Si hay un término que aparece repetidas veces en el libro de Apocalipsis, es la expresión siervo. Por favor, recorran conmigo. Voy a salir de compartir la pantalla para que veas, hermano, que la expresión siervo aparece repetidas veces en diferentes pasajes. Miren, tan solo Apocalipsis 1:1, basta con ver la expresión, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Claro, como dice Proverbios, los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová, sus siervos, entienden todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a juzgar Sodoma y Gomorra con azufre y fuego? Y Dios se dijo a sí mismo, ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, el juicio venidero? Por supuesto que no. Y tú y yo entendemos estas cosas que van a suceder pronto como una revelación dada a nosotros, a las 7 iglesias de Apocalipsis, a los creyentes, por medio del Espíritu de Dios. Así que aquí vemos la expresión siervo. Apocalipsis 7:3, miren conmigo más adelante. Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos son los 144,000 que testificarán en el tiempo de la tribulación, escogidos de las 12 tribus de Israel para Israel. ¿Cómo los llama? Siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 10, el versículo 7, sino que en los días, dice ahí, de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció ¿a quién? A sus siervos los profetas. ¿Cómo los llaman los profetas? Dios los llama sus siervos. Apocalipsis 11, por favor lean conmigo el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Qué hermoso, porque vez tras vez Dios habla de los que son suyos como sus siervos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, dice el texto, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Lo vieron? No dice el que había sido siervo, siervo de Dios, para hablar de que estaba en la presencia hoy de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 5, lo que acabamos de leer, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Le vamos a alabar porque somos hoy sus siervos. Y el mismo Apocalipsis 22, versículo 6, y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar ¿a quién? A su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Notaron que Apocalipsis no exime el término siervos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos, queridos hermanos? Jesucristo dijo, el que sirve. Cuando un día entremos en la gloria eterna, Él no dirá, entra al gozo de tu Señor,
buen pastor fiel, buen predicador fiel, buen maestro, buen educador. ¿Saben lo que dirá? Buen siervo fiel. Qué dulce será aquel momento cuando encontremos detrás de los labios del mismo Señor que nos diga, entra al gozo de tu Señor, al gozo eterno de Dios, buen siervo fiel. Mientras estamos en vida, podemos servir a Dios. Juan 12:26, Jesucristo dijo lo siguiente, si alguno me sigue, sírvame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios honra a sus siervos. Una hermana, me acuerdo hace muchos años, fuimos a una capacitación de niños, ¿no? Para escuela bíblica, escuelas de vacaciones, todo lo que tiene que ver con la educación bíblica para niños. Y había una hermana ahí que estaba dedicada a esto y se le pidió dar su testimonio y ella dijo lo siguiente, yo lo anoté para no olvidar, lo que hace muchos años, dijo ella, se me quedó muy grabado, serviré a mi Señor como si fuera un matrimonio. Entonces yo dije, ¿cómo es eso? Sí, hasta que la muerte me separe. Pero cuando uno abre Apocalipsis, aún después de la muerte serviremos al Señor. Le vamos a servir. Es importante que no perdamos de vista esto, porque acostumbrémonos a servirle mientras estamos en vida, hermanos. Vamos a servir a nuestro Señor. Que esto no sea un aspecto teológico, que sea una realidad. Leonard Ravenhill dijo que lo que el apóstol Pablo tenía por basura, según Gálatas, claro, muchos predicadores lo tienen como un currículum y como una reputación. Y él dijo lo siguiente, la finalidad de conocer la palabra profética de Dios y del cielo es conocer más al Dios de la palabra y servirle. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, mi teología se halla en 4 palabras. Jesús murió por mí, por eso le sirvo. Hermanos, ¿por qué hemos estudiado este tema de los cielos? No para ser más letrados, no para tener un doctorado en teología y conocer más, para servirle mejor, para alabarle mientras estamos en vida. ¿Cuál es la mejor manera? Apocalipsis 22. Por favor, miren conmigo el versículo 17. Y el espíritu y la esposa, es la iglesia acá, la esposa, dicen, ven. Ese es nuestro deseo diario, ¿cierto? Y está bien porque necesitamos decir, ven. El versículo 20 dice, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús, sí. Pero entre ese ven, amén, Señor Jesús, ven, el versículo 17, la segunda parte dice, y el que oye diga, si tú y yo escuchamos hoy, Hijo de Dios, escucha esto, tienes que decir, yo también, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay una última invitación al cerrar esta palabra profética. Hay una última invitación antes que nuestra vida terrenal termine. Hay una última invitación por las misericordias de Dios, que el que está sentado en el trono y del Cordero, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y qué hace el Espíritu y la esposa? Le dicen al mundo, ven, pero al Señor Jesús sí, pero también el que quiera, predique la palabra. Anuncie que hay esperanza después de esta vida terrenal. Hable con ahínco de la palabra de Dios. Yo quiero concluir mostrándote que creo al mejor o uno de los mejores ejemplos de un personaje que vivió pensando en el cielo, pero estaba en la tierra. Hoy está en los cielos para siempre con el Señor. Pero ¿cómo fue su vida mientras estaba en la tierra? Porque miraba continuamente el cielo. Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Si me sigues con la lectura, 3 aplicaciones prácticas de todos estos temas que hemos estado viendo acerca del cielo, para ir concluyendo este tema. Hebreos 11, el versículo 8 es Abraham.
el padre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de así recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero mira el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cómo se llamó a sí mismo? Como extranjero. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ponga la mira en el cielo, hermano querido. Abraham se sostuvo por la fe, porque esperaba no en esta tierra, no en esta vida terrenal que es finita, sino en lo celestial que es infinita por el mismo Señor eterno. Ponga su perspectiva en lo alto, como dice Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, buscar el reino de Dios y su justicia, como nos enseñó el Señor Jesús en tiempos de afán y de ansiedad, como son estos días, ¿cierto? Ponga su perspectiva en lo alto, ponga su perspectiva en lo eterno, en el futuro glorioso que tú y yo tarde o temprano tendremos, en la misma presencia del trono de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y adulándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, y hemos visto que es lo celestial. Número 2, ponga la perspectiva en las cosas de arriba. Mire a los cielos, hermano, porque allí vendrá el Señor Jesús. Y un día, si Él no viene por el rapto, por medio de la muerte nos llevará a su eterna morada. Pero acá en segundo lugar, recuerde a quién le pertenece. Ellos se llamaban extranjeros y peregrinos en la tierra porque buscaban una patria y sabían que su patria ya no era este mundo. Ya no somos del mundo. Viva haciendo la voluntad de Dios en este mundo para lo eterno, porque el que hace la voluntad de Dios, primera de Juan 2, permanece para siempre. Que no olvides a quién le perteneces, no solo tu perspectiva, sino ahora tu pertenencia, tu identidad. Somos llamados extranjeros y peregrinos. Pedro usa esta expresión para decir que somos de extranjeros y peregrinos que batallamos contra el alma, que renunciamos a este mundo. Son días donde tienes que poner tu mirada en los cielos, donde está el trono de Dios, sí, pero también busca su reino y su justicia, pero viva como extranjero y peregrino. Y como hemos visto, somos residentes del cielo, somos ciudadanos del cielo, somos realeza, hermano. Dios lo quiso hacer así, gloria a Dios por eso. Y en tercer lugar, sostente con las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es que celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira el versículo 17. Por eso, cuando Abraham ofrece a Isaac, mira el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y tú dices, pero hermano, ¿da pánico lo que vemos? ¿Da miedo? Sí, claro que sí, humanamente hablando. Pero poderoso es Dios para levantar nuestro cuerpo aún después de muerto. Poderoso es el que prometió, fiel es el que prometió. Y como dice el salmista, este Dios es Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y como dice el apóstol Pablo, aun si nuestro cuerpo terrestre, nuestra morada terrestre se deshiciere, se deshiciere, tenemos de Dios un tabernáculo hecho por el mismo Dios, no hecho de manos humanas, porque poderoso es Dios, que nos lleva mucho más allá de esta pandemia, de cualquier crisis en la vida. Y si sufro, todo ayudará para bien, todo, para cumplir su llamado y su propósito en esta vida. Cumple el propósito de Dios. Viva para lo eterno, viva mirando el cielo, viva buscando las cosas de arriba, viva con la identidad
que somos extranjeros y peregrinos, pero viva y sosténgase en la promesa y la persona de Dios, porque poderoso es Dios. Una mujer llamada Fanny Crosby, que vivió muchos años atrás, muy conocida porque, no solo porque era ciega, cuando ella nació, a las 6 semanas quedó ciega de nacer, porque de bebé una gripe se le complicó por el error del doctor que trató a la bebé, en este caso, ¿no? Y claro, perdió la vista. Y claro, la historia nos cuenta, y hoy hay tremendos himnos, canciones que ella compuso. Una mujer sin igual, ¿cierto? Que hoy está en la presencia de Dios. Un pastor se le acercó una vez a Fanny Crosby y le dijo lo siguiente: Fanny, me parece muy desgraciado que el Señor no le diera la vista cuando le ha dado tantos notorios dones sin medida. Claro, por cómo podía tocar el piano, sacar notas, cantar, componer, siendo ciega. Y ella dijo esto: nada de eso, pastor. Dios tiene poder para transformar todas las desgracias en dones. Es más, sepa que si antes de nacer hubiera tenido la oportunidad de haber hecho una elección, una petición, habría pedido nacer sin vista. Y uno se rasca la cabeza, ¿cómo es eso? Porque cuando llegue al cielo, el primer rostro que me alegrará la vista en mi vida será el del Señor Jesús, mi Salvador. ¿Es esto posible, hermanos? Claro que sí. Apocalipsis 22, versículo 3. Porque veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. ¡Qué glorioso! ¿Y cómo es esto todo posible? Porque 1 Corintios 2:9, como está escrito, antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos tiene preparado algo mucho mejor que esta vida. Es por ello que tú y yo necesitamos recordar al Salvador. Es por ello que, amigo que nos visitas, que nos estás escuchando, debes y te urge poner tu esperanza en el Hijo de Dios. Porque, lo vuelvo a decir, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amada iglesia, no pierdas tu esperanza. No pongas tu mirada en esta vida, pongamos nuestra mirada en lo eterno. Gracias por todo este tiempo, por estos estudios que Dios nos ha permitido hacer. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga para ser, como la Escritura nos dice, ciudadanos de los cielos y sus embajadores aquí en la tierra. Muy buenas noches.